Buenos días. Voy a iniciar con mi exposición en el doctorado en Administración Educativa, la materia es Sociología de Institucionalización Educativa. El tema es la sociología de la educación, disciplina para reflexión de la práctica docente. Mi maestra es la doctora María Esther Borges León y alumna Mariela Delgado Alejo. Vamos a iniciar. Dice, la sociología de la educación, disciplina para la reflexión de la práctica docente. La sociología nace en el siglo XIX en medio de la crisis que se dio durante esa época y fue la opción para interpretar, comprender y orientar el camino de la sociedad. Con el tiempo su campo de acción se amplió y se pasó a convertirse en un aporte valioso para el estudio del fenómeno social de la educación, que es uno de los temas que vamos a tratar aquí, que es la sociología de la educación. Se dice que el hombre siempre se ha desarrollado en compañía de sus semejantes, porque antiguamente tenía que juntar con otras personas para lo que era la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, la construcción. Eh, Linas dice en el 2023 menciona que los seres humanos somos cerebros sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos estar separados unos de otros, que necesitamos el apoyo y la ayuda de otros para poder hacer las actividades y las cosas que se requieren en la vida cotidiana. Y es de ahí de donde surge lo que es el estudio de la sociología. ¿Cómo han sido esos procesos de socialización en el transcurso de la historia de la humanidad? Dice que la sociología nace en el siglo XIX y es una ciencia que con el tiempo fue aportando a la comprensión del fenómeno social y luego a estudiar, comprender y proponer mediante la sociología a la educación. La sociología en la escuela, una de las instituciones en donde se gestan y dan las bases para el desarrollo y permanencia en la sociedad. Después que se da la sociología, varios autores como Durkheim se dieron cuenta que era importante también estudiar a la educación, pero tomada en cuenta o basado en lo que es la sociología, en cómo se da la sociología, pues en la educación, en ese ámbito tan importante en el que venimos laborando. La sociología y la sociología de la educación. Para Rojas en el 2014 considera que la sociología se le considera como una ciencia de la crisis, porque emergió obviamente en un momento, en una etapa de crisis social en el siglo XIX, crisis que permitieron la reflexión en el entorno a la sociedad y estas se desarrollaron en tres tareas, estas reflexiones que se dieron. Una de ellas es establece, tanto en las sociedades humanas como de las instituciones donde la persona está inmerso, su naturaleza y sus propiedades, o sea que ahí es donde surge. Investiga la procedencia de la relación de las estructuras y funciones de la actividad y cohesión social, y ahí es donde esta ciencia empieza a investigar sobre diferentes situaciones que están sucediendo en ese contexto en el que se dio y formula, a partir de ahí, esta ciencia empieza a formular teorías empíricas o leyes que explican los cambios, el crecimiento de la vida social, incluso cómo interpretarlas a partir de las leyendas esenciales. Entonces, estas tres tareas son las que se llevaron a cabo en ese momento, que fue establecer lo que es la sociología, empezar a investigar y ya formular con base en los estudios que se realizaron en sociología. López en el 1994 precisa que como ciencia la sociología nació en el siglo XIX, interesada en el estudio atento de la sociedad y las acciones y consecuencias y relaciones entre las personas. De ahí que se considera como crítica y reveladora de los fenómenos y dinámicas que se viven en una sociedad y en una entidad socializadora como la educación. También la sociología puede ser un elemento de reflexión de los fenómenos que afectan negativamente a la sociedad y con ello proponer valores que lo beneficien, es decir, generar una conciencia sociológica para aportar éticamente y evitar el deterioro social. Todos estos estudios y estas cosas que se dieron no es nada más para crear conciencia, sino que también se utilizan éticamente para
evitar el deterioro de la sociedad, o sea, que haya más valores y otras cosas que detecte la sociología que hacen falta en ciertas sociedades o que hay deficiencias en ciertas sociedades. Objeto de estudio de la sociología. ¿Qué estudia la sociología? La sociología, el objeto de estudio de la sociología es la sociedad. Sí, Castillo en el 2012 dice que el objeto de estudio de la sociología es vivo y en continuo cambio. No se da en un laboratorio, obviamente, porque se tiene que dar en la vida diaria, en la sociedad, en el acontecer en el que estamos. Es descriptivo en acercamiento para explicar las dinámicas de grupos e individuales. O sea, describe la sociología lo que está sucediendo en la sociedad. Se basa en un ejercicio riguroso de investigación a partir de métodos. Se utiliza ciertas metodologías para estudiar lo que es la sociología. Implementan métodos como el método cualitativo y el método cuantitativo de investigación. De ahí que en ocasiones se le rotule como positivista, pero desde sus inicios, mediante el desarrollo del método científico y la crítica, buscó alejarse de la emoción y de la religión para interpretar la realidad, requisitos propios de la sociología. Por ello, aunque se puede decir que estudia la sociología desde una óptica global o particular, o sea, hace la macrosocial y la microsocial, una definición de sociología dependerá de la postura teórica del autor. Y así es porque diferentes autores tienen diferentes conceptos de lo que es la sociología. Ahorita vamos a ver algunos conceptos de ellos y hemos visto ahorita anteriormente algunos conceptos que dan ciertos autores de lo que es la sociología y cómo se dio a través de la historia. Dice, tres perspectivas de estudio de la sociología. Existen tres perspectivas del estudio de la sociología. Una es la funcionalista, la otra es la de conflicto y la otra es la interaccionista. La funcionalista, la visión que tiene la sociedad establece bien integrada la visión del individuo, las personas socializan para cumplir funciones sociales. ¿Quiénes son los autores de esta perspectiva? Emily Durkheim, Talcott, Roberto Merton. La perspectiva de conflicto dice que la visión de la sociedad o como ve a la sociedad es que está caracterizada por la tensión y la lucha entre grupos. Visión de individuos, las personas están modeladas por el poder, la cohesión y la autoridad. Estas autores fueron Karl Marx, Ida. El interaccionista dice que la visión de la sociedad es activa para influir en la interacción social diaria. La visión del individuo es las personas manipulan los símbolos y crean sus mundos sociales mediante la interacción. Los autores de estas perspectivas es George Ebert, Charles Houston, Cooley, Irving, entre otros. El fundador vamos a entrar ahora al tema de lo que es la sociología de la educación. El fundador de la sociología de la educación fue Emily Durkheim. López en 1994 dice que a finales del siglo XIX, como comentábamos ahorita, contrario a lo que expresaba la pedagogía, enfocada en la psicología y teniendo al individuo como el elemento fundamental, el primer sociólogo considerando que decidió considerar la educación como un objeto de estudio y ser interpretada como un fenómeno social fue Emily Durkheim. Por eso es que la sociología ahorita existe lo que es la sociología de la educación, es el estudio de la educación basado en lo social. Emily Durkheim dice que la educación es una socialización sistemática de las nuevas generaciones. A partir de los estudios históricos comparativos, determinó que entre las estructuras sociales y los sistemas educativos hay una relación. De ahí que la educación como fenómeno social sea competencia de la sociología. Pienso que a partir de estos estudios fue donde se dieron cuenta que obviamente la educación está inmensa en un ámbito social, pues está inmersa la familia, las personas y las relaciones que se generan dentro del ámbito educativo entre los mismos estudiantes, maestros, administrativos, esa relación que se genera y autoridades que se genera ahí en lo que es el ambiente de la educación. La sociología de la educación dice para Acevedo 2012, dice que la sociología de la educación busca presentar una teoría general de los elementos que utiliza la educación para identificar la raíz de los hechos sociales que se dan en ella, una vez que se relacionen con las demás manifestaciones sociales
como las económicas, políticas, religiosas, entre otras manifestaciones que existen. Otro autor, que es Fuentealba, en 1986 dijo que la sociología de la educación busca el conocimiento teórico al tratar de comprender y de explicar la educación y las instituciones educacionales desde un punto de vista sociológico, que me parece una definición de lo que es la sociología de la educación muy eh, acertada y muy puntual en pocas palabras. Y será su tarea analizar sus relaciones con la sociedad junto con con las influencias recíprocas y examinar el sistema educacional, sus sistemas y elementos que lo componen, como los estudiantes, las autoridades, los maestros, etcétera. ¿Para qué? El siguiente tema que está aquí que vamos a tratar, es para qué la sociología de la educación, o sea, para qué la utilizamos o se utiliza lo que es la sociología de la educación. Tenti en el 2012 considera que un buen profesional de la educación apoya la pedagogía y la didáctica y el currículo y la psicología, además de saber sobre cómo aprenden sus estudiantes, en especial en esta época de la historia, necesita comprender su capital cultural, conociendo que ellos son sujetos sociales, o sea que no nada más según este autor, no nada más nos debe interesar el currículo, la didáctica y lo que utilizamos, sino también el cómo interactúan los muchachos y las relaciones que se dan en lo que es la educación o el ambiente, dependiendo de las instituciones y las aulas. El programa de sociología de la educación que se implementa en la formación de docentes debe revisar las investigaciones sobre los efectos y los resultados de la escolarización en el desarrollo de las sociedades. O sea, que no nomás nos vayamos a lo que son los aprendizajes, sino también a esa interacción que se da de la educación con las sociedades. Guerrero en el 2007 dice que la enseñanza de la sociología de la educación en la profesión docente debe orientar fundamentalmente a poner de manifiesto ese conocimiento de sentido común que conforma la mayor parte de los estereotipos que lastran desde la reflexividad, el acercamiento crítico a la materia, el estudio de las condiciones mutuas entre educación y sociedad y destruyendo los lugares comunes. Se trata pues de criticar los mitos irracionales que se encubre en la memoria colectiva, mostrar las cosas no son siempre lo que parecen. Aquí estos autores hablan mucho de la importancia de la psicología de la sociología de la educación, perdón, de cómo hay que los maestros estudiarla, o sea, en algún momento del estudio del maestro para, obviamente, convertirse en maestro en su profesión. Educando en el 2015 aclara que en la formación docente la sociología de la educación no es una materia, sino un área de conocimiento para entender cómo funciona la educación, qué es la sociedad y cómo genera el cambio social. Así puede incidir en su actuar y proyección frente a ello. A pesar de los beneficios que presenta la sociología de la educación en la formación de maestros, la ausencia de los planes en los planes de estudio en la mayoría de las instituciones latinoamericanas es evidente. Por eso se dice que esta temática de lo que es la sociología de la educación, por lo general se ve en estudios que tienen los maestros de maestrías y doctorados, así como nosotros que ahora nos está tocando ver esta temática aquí dentro de nuestro doctorado en educación. ¿Qué se ha dicho de la sociología de la educación? Varios autores han hablado de lo que es la sociología de la educación de diferente manera desde su perspectiva. Está lo que es el funcionalismo, la reproducción y la correspondencia, el interaccionista, de la resistencia y la pedagogía crítica. Los representantes de la primera es Durkheim, de la segunda es Bernstein, Busby, Passeon, de la tercera es Smith, Berger, Luckman, de la cuarta Collins y Turum, y de la pedagogía crítica es Pablo Freire, Basil, Michel, entre otros autores, y cada uno hacen sus diferentes comentarios sobre lo que es para ellos la sociología de la educación. Por ejemplo, vamos a retomar aquí lo que dice la pedagogía crítica de Pablo Freire.
Dice, la desigualdad se puede superar teniendo en cuenta la estructura del sistema. Desde una perspectiva dialógica, los sujetos tienen la capacidad de generar procesos de transformación, discurso pedagógico, diferencia entre lo transmitido y la transmisión. O sea que en este sentido, la pedagogía crítica aborda el darnos cuenta de que a veces las cosas no, de estudiar de cómo a veces las cosas no son como pensamos que están sucediendo en la realidad, es hacer una crítica de lo que se hace, de nuestra práctica en general, y así cada uno de ellos tienen diferentes perspectivas de lo que se ha dicho de la sociología de la educación. Y con esto termino lo que es mi exposición. Muchas gracias por la atención, maestra, y estamos aquí en contacto.